En este apartado vamos a ver las funciones cuadráticas. Dice, las funciones polinómicas de grado 2 de este estilo se llaman funciones cuadráticas. Las gráficas de estas funciones son parábolas. La recta vertical x igual a menos b partido por 2a es el eje de la parábola. Y el punto de corte entre esta y el eje se llama vértice. El eje es paralelo al eje de ordenadas. Y de vértice tiene el punto este de aquí, menos b partido por 2a y f de menos b partido por 2a. Ese será el punto del vértice. Además nos dice, si a es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Es decir, es así. Y el vértice es el punto de menor ordenada. Claro que sí, es este punto de aquí. En cambio, si a es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Es decir, así. Y el vértice es el punto de mayor ordenada, es decir, el máximo absoluto, que en este caso es este de aquí. Ejemplo, encuentra el vértice de cada una de las siguientes parábolas e indica su orientación. Bueno, pues para encontrar el vértice de esta parábola, lo primero que hacemos es calculamos A, B y C. Entonces, A es 2, B es 0 porque no hay la componente X y C es menos 18. Entonces, X, el vértice, nos decía anteriormente que se calculaba así, menos B partido por 2A, que entonces como B es 0 y A es 2, pues queda 0. Y ahora este 0 lo sustituimos aquí en la función. Entonces nos queda f de 0, es decir, ponemos aquí donde pone x, ponemos 0, 2 por 0 al cuadrado, menos 18, menos 18. Por lo tanto, el vértice es, la componente x es 0 y la componente y es menos 18. En cuanto a su orientación, en este caso, como a es igual a 2 y es mayor que 0, entonces va a ser así, cóncava hacia arriba. La siguiente función. A, B y C son estos valores. La x menos b partido por 2a, que será en este caso menos 4 partido por esto, por tanto nos queda que x es 2. Hacemos f de 2 y obtenemos que es menos 2. Por lo tanto, el vértice tiene de componente x 2 y de componente y menos 2. Además, como a es igual a menos 1, que es menor que 0, entonces cóncava hacia abajo. Y la última que tenemos es, calculamos ABC, x igual a menos b partido por 2a, que es menos 6 partido por esto, menos 3. Calculamos f de menos 3 y nos queda menos 9. Por lo tanto, menos 3 el punto de la x, menos 9 la coordenada y. Y como a es igual a 1, que es mayor que 0, entonces cóncava hacia arriba. Las funciones cuadráticas tienen las propiedades siguientes. Dominio. El dominio de las funciones cuadráticas siempre va a ser todos los números reales. El recorrido o imagen. Pues si a es mayor que 0, la imagen será esta de aquí. Es decir, desde la componente y del vértice hasta más infinito. Si a es menor que 0, la imagen pues será desde menos infinito hasta la componente y del vértice. En cuanto a la monotonía, si a es mayor que 0, f será decreciente entre menos infinito y menos b partido por 2a, es decir, la componente x del vértice, y será creciente entre la componente x del vértice y infinito. Si a es menor que 0, es decir, si es así, f será creciente entre menos infinito y la componente x del vértice y decreciente entre la componente del vértice e infinito. Extremos relativos. Si a es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo en el vértice. Claro, porque si a es mayor que 0 será así, por lo tanto un mínimo. Si a es menor que 0, entonces f tiene un máximo en el vértice. Claro, si es así, pues aquí tendrá un máximo. Simetría. La función cuadrática es simétrica respecto de su eje. X igual a menos b partido por 2a. Claro, siempre va a ser simétrica la parábola respecto a este eje, respecto al eje de simetría. Ejemplo. Estudia las propiedades de la función y igual a g de x dada por medio de su gráfica. Es decir, nos dan esta gráfica y nos dicen que pongamos las propiedades. Bueno, pues el dominio, sabemos que en este tipo en las funciones cuadráticas va a ser R siempre. La imagen
la imagen pues será en este caso, vendrá desde menos infinito y llega hasta aquí, hasta 1, incluido el 1. Por eso, desde menos infinito hasta 1. Recordad que la imagen es los posibles valores que puede tomar la i. En cuanto a monotonía, es decir, crecimiento y decrecimiento, pues esta función crece entre menos infinito y menos 2 y decrece entre menos 2 e infinito. Tiene un máximo, que es el punto este, menos 2, 1, y es simétrica respecto a su eje, es decir, su eje, que en este caso es x igual a menos 2. Y llegamos al último punto de este apartado, que es la representación gráfica de la función cuadrática. Entonces, para hacer la representación gráfica, siempre vamos a seguir estos pasos que vamos a ver aquí. Entonces nos dice que hagamos la representación gráfica de esta parábola. Entonces, el primer paso siempre va a ser poner el a, b y c, es decir, los coeficientes. El segundo paso, ver la a qué valor tiene, que en este caso es a1, que es mayor que 0, entonces sabemos que la gráfica va a ser así. Tercer punto, cálculo del vértice, que para ello tenemos la fórmula esta, x igual a menos b partido por 2a. b, que es menos 6, menos más, y nos queda que x, la componente x es 3, la componente x del vértice. Ahora vamos a calcular la componente y. Entonces hacemos aquí f de 3, y nos da que es menos 1, es decir, la componente y del vértice es menos 1. Es decir, que el vértice va a estar en 3 y menos 1. Bueno, pues con estas dos cosas ya podemos empezar a representar la gráfica. Entonces nos vamos a su representación y vemos que podemos poner aquí el vértice y podemos decir que va a ir de esta manera ya la representación gráfica. El cuarto punto, el eje de simetría. El eje de simetría sabemos que es el valor que toma aquí en el vértice la x, que en este caso es 3, pues nada, x igual a 3. Punto 5. Puntos de cortes con los ejes. ¿Qué puntos de cortes con los ejes? Pues va a haber dos puntos de corte. Uno con el eje y otro, y en este caso 2, con el eje x. Entonces, con el eje y, ¿cómo calculamos el punto de corte con el eje y? Pues hacemos x igual a 0. Es decir, en la función, donde pone x ponemos 0 y nos da que f de 0 es igual a 8. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es el 0,8, que aquí lo vemos efectivamente. El 0,8 es el punto de corte con el eje y. Para buscar los puntos de corte con el eje x, lo que hacemos es y0. Es decir, igualamos la función a 0. Entonces lo que nos queda aquí es una ecuación de segundo grado. La resolvemos y nos queda que 4 y 2. Por lo tanto, un punto de corte con el eje x será el 4, 0 y el otro punto de corte será el 2, 0. Que como vemos aquí en la gráfica, pues efectivamente el 2, 0 y el 4, 0. Para poder representarla mejor todavía, pues lo que hacemos es la tabla de valores. Entonces en la tabla de valores ponemos los que ya conocemos, que conocemos aquí este ya le conocemos, y conocemos estos de aquí, el 2, 0, el 3 menos 1 que era el vértice, y conocemos este también. Y calculamos otros. Pues vamos a ver cuáles vamos a calcular. Si este ya le conozco, el vértice, y este también, pues entonces vamos a calcular, por ejemplo, este de aquí, y vamos a calcular este y este. Y con esos tenemos más que suficiente para dibujar perfectamente esta gráfica. Entonces vamos a poner el 1, el 5 y el 6. Entonces aquí para x igual a 1, pues sustituimos en la gráfica arriba y nos queda 3. Para el 5, como es simétrico respecto al 1, pues ya podemos poner el 3. Fijaros que es simétrico el 1 y el 5, pues son simétricos, quedan los dos a 2 unidades del vértice. Por lo tanto, van a tener el mismo valor. Es decir, si 1 es 3, pues 5 va a ser 3. Y aquí si 0 era 8, pues 6 va a ser 8 con toda seguridad también. Y con esos valores ya sí que podemos dibujarlos perfectamente, ¿verdad? Porque aquí tenemos para 1, 3, para 5, 3 y para 6, 8, con lo cual la gráfica se representa perfectamente. En cuanto a los puntos de corte con el eje X, en este caso lo corta en dos puntos. Podría ocurrir que lo cortara solo en uno, que sería este caso, o podría ocurrir que no lo cortara, como puede ser
pues por ejemplo este caso. Evidentemente, si es este caso de que lo corta en un punto, entonces aquí al resolver aquí la ecuación de segundo grado, lo que pasaría es que en vez de quedarnos dos puntos, pues nos quedaría un único punto, ¿verdad? Y si es este caso, entonces lo que pasaría es que no se podría resolver la ecuación de segundo grado dentro de los números reales, que es en lo que estamos ahora mismo, ¿verdad? Bien, pues esto es todo respecto al apartado de funciones cuadráticas.